Hola a todos, les habla su facilitador en curso. En esta ocasión voy a realizar la videocápsula correspondiente a la fase número 4 que lleva por nombre organización, recursos. Bueno, como pueden ver yo ya tengo aquí abierta la actividad integradora, pero para revisar qué es lo que tienen que realizar y qué elementos debe contener dicha actividad, me voy a permitir abrir la siguiente presentación PowerPoint que lleva por nombre fase 4 organización, recursos, que es el mismo nombre de la actividad integradora. Entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva donde nos vamos a ir directamente a qué hacer en la actividad integradora. Bueno, aquí nos menciona lo siguiente: ahora que ya se han definido las actividades, tareas y procesos implicados en la organización del proyecto, es necesario que definas qué necesitas para hacerlo. En esta actividad deberás especificar qué recursos materiales, tecnológicos, económicos y humanos se requieren para desarrollar cada tarea. Bueno, para poder realizar esta fase 4 es indispensable primero haber terminado la fase 3, ya que dentro de la fase 3 definieron las actividades, las tareas y los procesos implicados en la organización de su proyecto. Y bueno, si no han hecho esa fase, no van a poder realizar la fase 4. Por eso es importante que primero realicen la fase número 3. Entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva donde nos menciona qué producto van a entregar. Bueno, aquí van a entregar dos elementos. El primero de ellos dice el cuadro descrito en la fase 3, organización, actividades, tareas y procesos, que deberá contener la descripción de los recursos materiales, tecnológicos, económicos y humanos que estás considerando para el desarrollo de tu proyecto. Y como punto número 2, un video de 1 a 2 minutos donde des respuesta a las preguntas que se plantean en el punto 3, que posteriormente vamos a verlas. Entonces, como pueden ver, lo que van a entregar es en base al cuadro que hicieron en la fase 3 de la organización, actividades, tareas y procesos. Ahora vamos a describir qué recursos materiales están considerando para el proyecto de cada uno de ustedes, además de un video que dure de 1 a 2 minutos donde van a dar respuesta a ciertas preguntas. Entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva donde dice qué hacer en la actividad integradora. Bueno, como punto número 1 van a retomar el cuadro de las actividades y tareas que enlistaste en la fase 3, que llevaba por nombre organización, actividades, tareas y procesos. Una vez que tengan ese cuadro de actividades, vamos a pasar al punto número 2, donde nos dice identifica los recursos materiales, tecnológicos, financieros y humanos que consideras necesarios para la implementación de tu proyecto. Y aquí agrego una nota que es muy importante. Dice, recuerda que los recursos son todos los elementos que necesitas para lograr los objetivos y metas de tu proyecto. Por eso es que es importante identificarlos y describirlos. Entonces aquí agrego un ejemplo que es básicamente el mismo que aparece en la actividad integradora, pero yo lo copié y pegué dentro de la presentación para que puedan ver realmente qué es lo que tienen que hacer en esta parte. Pues básicamente es volver a tomar la tabla que hicieron en la fase 3 y ahora ir agregándole los recursos necesarios o indispensables que ustedes consideran tienen que utilizar. Entonces yo voy a tomar en cuenta el mismo ejemplo del sitio virtual para vender camisetas. Y bueno, aquí fíjense que está la primera fase que dice actividades previas. Estas actividades ustedes ya las tienen definidas desde la fase número 3. Entonces aquí, bueno, yo voy a retomar una de las actividades que mencioné en la fase 3 como ejemplo del proyecto de venta de camisetas virtuales. Entonces, acuérdense, si bien recuerdan, una de las actividades a realizar era realizar una investigación de mercado. Entonces aquí, fíjense que aparecen las columnas tareas, recursos materiales, recursos tecnológicos
recursos financieros y recursos humanos. Entonces esta parte de la actividad, esto de aquí y esto, ustedes ya lo tienen delimitado. Entonces únicamente lo que van a tener que agregar son las columnas que aparecen a partir de aquí. Pero vamos a ver un ejemplo para que vean cómo lo tienen que elaborar. Bueno, la actividad es realizar una investigación de mercado y la tarea específica en base a esta actividad es analizar tiendas similares para conocer sus costos, calidad, tiempos de entrega, formas de pago. Acuérdense que esta únicamente es una tarea específica que delimitamos en base a esta actividad. Pero recuerden que ustedes pueden tener varias tareas específicas que tienen que ver con la actividad que delimitaron en esta sección. Entonces, tomando en cuenta esta tarea específica, que es analizar tiendas similares para conocer sus costos, calidad, tiempos de entrega, formas de pago, van a identificar qué recursos materiales se requieren para poder llevar a cabo esta tarea específica. Entonces, como pueden ver, yo estoy diciendo los recursos materiales, para poder analizar tiendas similares, pues necesito una computadora. ¿Por qué una computadora? Porque voy a analizar tiendas virtuales que ya existen dentro de Internet. Entonces es necesario una computadora, o por ejemplo yo podría agregar aquí un teléfono celular, ya que un teléfono celular ya podemos ingresar a lo que es Internet o bien una tableta, etcétera. Y luego, recursos tecnológicos. Este es el material que vamos a ocupar. Aquí pueden describir uno o más los que ustedes crean y consideren necesarios. De igual manera, en la siguiente columna aparecen los recursos tecnológicos. Yo para poder analizar dichos sitios de Internet que ya existen de venta de camisetas, pues obviamente necesito el acceso a Internet. Sin el acceso a Internet, pues es imposible que yo pueda verificar o entrar a conocer dichos sitios. Enseguida van a redactar qué recursos financieros. Entonces los recursos financieros se refiere a lo monetario. Entonces aquí dice honorarios para quien realice la tarea. Entonces, ¿a qué se refiere con honorarios? ¿Qué cantidad va a recibir la persona que va a realizar la tarea? ¿Qué tarea? Pues esta tarea, el análisis de tiendas similares. Es decir, yo tengo un proyecto de tiendas virtuales, pero dentro de mi proyecto habemos 2 o 3 personas interesadas. Y por ejemplo, nosotros queremos contratar a alguien, algún analista en específico, y nosotros tenemos que ver cuánto nos va a cobrar por hacer esta tarea. A eso se refiere lo que son los recursos financieros. Y finalmente los recursos humanos, que son las personas básicamente. Entonces aquí nos dice una persona con nociones del comercio para que pueda identificar la información relevante. ¿Por qué una persona con nociones de comercio? Porque no es lo mismo que alguien que sepa de comercio analice a que yo o otra persona ajena al comercio pueda analizar de manera correcta. Tal vez nosotros o en general podamos tener alguna noción al respecto, pero no hay como que lo haga una persona que sea su campo, por decirlo así. Entonces, ya que tenemos que o se tiene que identificar la información relevante, como son los precios, la calidad, las formas de pago y la entrega. Entonces, como pueden ver, es algo muy sencillo también este llenado de tareas. Ustedes tienen que ir delimitando y agregando. Como les comenté, desde la fase 3 ustedes ya traen las actividades y las tareas específicas de cada una de las fases, que son actividades previas, actividades de desarrollo, y la fase 3, que es la que está aquí abajo, que son las actividades de concreción. Entonces, en base a las tareas específicas que ustedes delimitaron para cada una de las actividades generales de cada una de las fases, van a tener que delimitar y mencionar qué recursos materiales necesitan, qué recursos tecnológicos, qué recursos financieros y qué recursos humanos. Acuérdense que puede ser uno o más recursos, dependiendo de lo que ustedes crean y consideren necesarios. Entonces, voy a pasar a la siguiente diapositiva, donde como punto número 3 dice: analiza la información que muestra la tabla que llenaste y responde las siguientes preguntas. Pues si una vez que tengan la tabla anterior,
esta tabla que les acabo de mencionar, ya cuando ustedes tengan todo en cada una de las actividades específicas que delimitaron para cada una de las fases y hayan agregado ya todos los recursos de diferente índole que se requieren, ahora sí van a analizar dicha información de la tabla anterior y van a responder a las siguientes preguntas. Son 3 preguntas que tendrán que responder de manera argumentada, es decir, tienen que reflexionar su respuesta, tienen que argumentarla. Argumentar se refiere a mencionar en un párrafo, es decir, de 3 a 4 o 5 renglones, donde ustedes mencionen los motivos por los cuales están mencionando lo que se les pregunta. Entonces, en el inciso A, la primera pregunta que van a responder es: ¿alguno de los recursos que se retoman en el cuadro es más importante que los demás? ¿Cuál? Y justifica tu respuesta. Bueno, si ustedes creen que alguno de los recursos que se retoman es más importante que los demás, van a decir sí. Yo pienso, por ejemplo, regresando a mi ejemplo, yo pienso que, por ejemplo, el recurso tecnológico es el más importante. ¿Por qué el más importante? Porque si no tengo acceso a internet, pues no podría revisar los precios, la calidad, la forma de entrega. Entonces ustedes ahí ya depende de cada persona y de cada proyecto qué es lo que ustedes crean conveniente, cuál es la más importante y tienen que justificar su respuesta. Luego como siguiente pregunta o como inciso B nos dice: ¿qué otros aspectos son importantes para la realización de cada tarea? Menciona por lo menos uno. Aquí es importante que al menos mencionen un aspecto importante diferente a los que ya mencionaron allá en la tabla para realizar cada una de las tareas. Y finalmente la pregunta del inciso C, que nos dice: ¿por qué es importante definir los recursos que requiere la implementación de cada tarea? Entonces aquí van a argumentar nuevamente y van a escribir en un párrafo por qué creen que es importante definir todos los recursos que definimos en la tabla anterior. Entonces voy a pasar ahora a la siguiente diapositiva, donde aparece como punto número 4: elabora un guión en el que escribas las respuestas a las preguntas anteriores y con ello graba un video que tenga una duración de 1 a 2 minutos como máximo. Pues si una vez que hayan contestado las 3 preguntas anteriores, van a elaborar un guión. Esto es muy importante, que si escriban su guión. ¿Por qué que lo escriban? Porque tendrán que nuevamente grabar un video en la cual tendrá que tener una duración de 1 a 2 minutos como máximo. Por eso es importante que ustedes lo escriban y que en base a su guión, por ejemplo, lo empiecen a leer y con un cronómetro vean cuánto duran y de esta manera puedan identificar si duraron 1 o 2 minutos y no se excedan. Acuérdense que lo importante de esto es resumir la información, pero mencionar de manera sustancial lo más importante. Entonces por eso es que se tiene que decir de 1 a 2 minutos, porque como experiencia en las actividades de la semana pasada, algunos de sus compañeros o varios de ustedes a veces mencionaban información que no era tan relevante y se excedían en el audio. Por eso es que es muy importante que elaboren un guión para que puedan ustedes identificar si lo que escribieron equivale a 1 o 2 minutos como máximo de grabación. Y finalmente como número 5 dice: graba tu video o una presentación en PowerPoint, que es la extensión PPT, en formato de video, y puedes subirlo a YouTube o a Drive. Ustedes identificarán a dónde lo van a subir, pero tienen que agregar el enlace. Ustedes ya depende de cada uno de ustedes qué es lo que se les hace más sencillo. Entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva, donde aparecen ya los elementos a entregar. Entonces, ¿qué vamos a entregar? Como punto número 1, el cuadro descrito en la fase 3, que lleva por nombre organización, actividades, tareas y procesos, y que deberá contener la descripción de los recursos materiales, tecnológicos, económicos y humanos que estás considerando para el desarrollo de tu proyecto. Luego, como punto número 2,
un video de 1 a 2 minutos donde des respuesta a las preguntas que se plantean en el punto 3, que son básicamente tres preguntas. Y finalmente, vamos a ver lo que es la integración de los elementos o qué es lo que tienen que hacer. Bueno, aquí van a integrar los dos productos mencionados en un documento en Word. ¿Cuáles son los productos mencionados? Bueno, la tabla con la descripción de los recursos materiales, tecnológicos, económicos y humanos, y la liga de tu video en YouTube o ya sea en Drive, donde ustedes gusten. Eso es lo que van a tener que adjuntar al documento en Word. Entonces, como pueden ver, también esta actividad va de la mano. O sea, primero tienen que hacer la tabla con la descripción de los recursos para posteriormente, en base a la información de la descripción de dichos recursos, ustedes puedan contestar a las preguntas, y una vez que tengan esas preguntas, ustedes pueden, una vez que tengan la respuesta a las preguntas de manera argumentada, ustedes puedan crear un guión para crear su video que tenga una duración ¿de cuánto es la duración? Ya aquí está, de 1 a 2 minutos como máximo. Entonces, esto sería todo respecto a la actividad integradora. Espero que les haya quedado claro la manera en que se tiene que realizar. De igual manera, si tienen alguna duda al respecto, estoy al pendiente a través de mensajes de plataforma o bien mediante la aplicación Skype. Entonces me despido momentáneamente de ustedes. Hasta luego. Saludos cordiales.